en primer lugar, iniciar un curso de promoción en esta asignatura tan importante para todos y que realmente tenga los fines esperados por los docentes. Yo quisiera decir varias cuestiones previas al dictado de la clase de hoy. La primera cuestión que quiero decir es una clase muy especial. Tuvo la cátedra la ingrata noticia el día viernes del fallecimiento de uno de sus integrantes, que es el profesor Mario Coriolano. En esas condiciones tuvimos que retomar la organización de la cátedra en la forma más prudente posible y contando con la colaboración de muchos docentes que a nosotros nos han apoyado durante el transcurso de las anteriores actividades. Les digo a los alumnos de la Comisión 8 que esta semana, para poder reorganizar las clases de los adjuntos, del doctor Coriolano, que ya no está entre nosotros, va a estar a cargo el doctor Mejías Fonrush. Alejandro Mejías Fonrush va a ser propuesto como adjunto interino para dictar a la comisión respectiva, que es la número 8. Así que los alumnos de la comisión número 8 no van a tener actividad esta semana. Sepan ustedes que es muy difícil también para los profesores que lo van a reemplazar tomar el timón de esa comisión, y les dimos la posibilidad de estar en una semana de organización. En segundo lugar, yo quiero presentarles la materia como lo hacemos todos los años. Una de las cosas más importantes que vamos a destacar son las reglas generales para el curso nuestro. Ustedes tendrán que asistir a las clases de los días lunes de 14 a 16 con las clases del profesor titular, que soy yo. Luego tendrán dentro de ese horario de 14 a 16, es decir, a partir de las 15, de trabajar casos prácticos y tener interacción con docentes auxiliares. Con cada uno de los profesores que acá están entre nosotros, el doctor Gascón y la doctora Valeria Weichiman, que son los titulares de las clases de los adjuntos de la comisión 1 y 2, con ellos van a tener las clases del modo que cada uno decida y como hemos hecho siempre, pero con ciertas aclaraciones para que no haya malos entendidos, y las vamos a hacer al comienzo de este ciclo. En primer lugar, les quiero pedir a todos que coloquen en la pantalla la imagen de ustedes. No puede resultar útil solamente poner el nombre, ni una foto. Tenemos que ser clases vividas y por lo tanto les pido que estén frente a nosotros, porque esa es la manera de interactuar y preguntarnos. En nuestras clases van a poder ustedes levantar la mano, hacer una seña o hablar y decir que quieren intervenir para alguna aclaración o alguna cuestión que no haya quedado bien detallada. En segundo lugar, nosotros hemos hecho todo un diagrama de clases de los lunes que van a ser las distintas unidades temáticas que vamos a tratar esos días. Con lo cual, ustedes van a recibir de parte de la cátedra cuáles son las clases y los temas que se van a tratar en cada clase. Evidentemente, esta es una materia muy comprensiva de otras condiciones y cuestiones jurídicas. En primer lugar, es la materia que no es mal llamada Derecho Procesal Penal. Esta materia es Derecho Procesal
1, que incorpora en esa materia 3 cuestiones fundamentales. En primera, las teorías generales que hacen a la materia de derecho procesal. Las segundas, las garantías constitucionales que hacen al debido proceso judicial impuesto tanto por la Constitución Nacional como por los tratados internacionales. Y en tercer lugar, parte de derecho procesal penal. Allí sí van a tener específicamente el proceso penal. Van a tener que hacer siempre una distinción entre las clases del titular y la clase del adjunto o los adjuntos. ¿Por qué? Porque en la clase del titular se da teoría general, que es tal vez compatible con la parte especial en tanto y en cuanto estas garantías que nosotros estamos hablando son la base de las actividades procesales. En tercer lugar, yo les doy absoluta libertad a los doctores Weichmann, Gascón y Mejía Fonrush, que son los que manejan cada una de las comisiones, de organizar del modo que tengan autonomía en el dictado y autonomía en la bibliografía. Ustedes saben que hay en el derecho procesal una extensa bibliografía para consultar, hay muchísimos autores y cuando haya contradicciones entre algunas teorías y otras se harán las respectivas aclaraciones. En el derecho, como decía Vélez Sarsfield, hay dos bibliotecas siempre, por lo menos están unas para un lado y otras para otro. Esto no escapa también al derecho procesal. Hay partidarios de ciertas formas y partidarios de otras formas y de otras estructuras procesales. De hecho, estamos viviendo en nuestros días una transformación del derecho procesal penal específico de algunas formas de enjuiciamiento. Hay, por ejemplo, una tendencia a la introducción del sistema de jurados populares dentro de la práctica procesal o de la actividad procesal. Hay una tendencia a otras unidades que no corresponden a esto, y como también hay algunas cuestiones referidas a la ejecución penal, que también hay distintas formas de concebir esta natural etapa del proceso. Ya vamos a ir avanzando más en clases próximas, más precisiones sobre todo esto. Como les decía, en la parte general, la bibliografía básica que hemos utilizado siempre, que es accesible y que ustedes están disponibles, que lo tienen disponible porque están en las librerías, en algunas fotocopias, etcétera, es Eduardo Couture, Derecho Procesal, que es el que trata con mayor detalle la cuestión esencial. Vayan tomando nota. Eduardo Couture, Derecho Procesal General. También hay otros autores, como por ejemplo Morelo y Palacio, que son más bien la estructura del derecho procesal civil, pero que en esto coincidimos con esos autores en la aplicación de la teoría general. También están los libros de Julio Mayer, que es una obra muy completa de derecho procesal, y también tenemos el tratado de Clarea Olmedo, en la nueva formato, que es no ya los 8 volúmenes, sino 3 volúmenes que están dirigidos por el profesor Chiara Díaz, que recopiló conjuntamente con otros colaboradores la tarea principal del derecho procesal. Hay muchísimos autores. Yo me podría pasar una tarde entera describiendo obras
que son básicas, que después las podemos aplicar en alguna estructura particular. Pero cualquiera de ellas son necesarias. La lectura es imprescindible. Quiero que me comprendan, es para siempre. La lectura es realmente una base sólida para adquirir conocimientos. Las cuestiones son facilitadas hoy con el Internet, con los buscadores, con Google, con cualquiera de ellos, pero la lectura es básica para llevar adelante esta posible actividad del estudio e incorporación de conocimientos. Numerosos pedagogos y especialistas en la ciencia de la educación han sido muy concretos este año, sobre todo de las clases virtuales, para decir nada mejor que un libro para dar la mejor enseñanza. Pero bueno, tengan en cuenta ustedes que hay que utilizar en la medida de lo posible los textos doctrinarios. Fundamentalmente, les recomiendo que repasemos. Ustedes ya han aprobado Derecho Constitucional, pero tenemos que volver a las bases, porque la base del derecho procesal es la Constitución. Cuando la Constitución Nacional nos pide a nosotros que nos dediquemos al estudio del juicio previo, ese juicio previo está absolutamente completo de reglas básicas y estructuras básicas para afianzar este acceso a tener el debido proceso legal. Esto pareciera que es una frase muy genérica, debido proceso legal, pero esta clase genérica de debido proceso legal nos lleva a nosotros a hacer todo, desmenuzar todo este concepto de qué es un debido proceso legal. Hay como infinidad de cuestiones, de ramas que tienen que cumplirse para que ese proceso sea debidamente legal. No basta decir es imprescindible el proceso legal, sino es necesario detallarlo con una realidad concreta. Otra cosa más que quisiera aclarar, y que coincido en esto con la cátedra, hay unanimidad en pensamiento, que esto no es una cátedra de procedimientos, es una cátedra de proceso. Y van a ver después que la diferencia entre procedimiento y proceso es muy importante, porque el proceso tiene estructuras básicas y el procedimiento tiene formas de actuar. Son distintas formas y distintos contenidos. Así que olvídense de que esto es simplemente un procedimiento. Esto es fundamentalmente el proceso en general, las estructuras, los pilares, lo que dio en llamar la trilogía estructural del proceso, Ramiro Podetti, que fue el creador de esta estructura trilógica que nos daba la posibilidad de entender que hay una base fundamental en el derecho procesal, que es la acción, la jurisdicción y el proceso. Tres estructuras básicas fundantes. Sin ellas no es posible el desarrollo de ninguna otra cuestión frente al ordenamiento jurídico. Nosotros sabemos que el proceso judicial es una forma de composición de los conflictos, sean de naturaleza privada, sean de naturaleza pública, y tienen que ver con la actividad que se va a desarrollar cuando, frente a la actuación del derecho, no hay un cumplimiento espontáneo.
La primera reacción de la sociedad cuando salen las normas jurídicas es el acatamiento. La mayor parte de la sociedad acata las normas jurídicas. Esto significa que no hay ningún conflicto. Cuando cada uno hace lo que la ley manda, no hay ni va a haber conflicto alguno. Pero luego hay casos excepcionales donde se produce la inobservancia del derecho. Es decir, se deja de prestar atención a lo que manda la ley. Y entonces allí aparecen distintas formas de conflictos. Hay conflictos meramente referidos a los litigios del derecho privado, en cuyo caso en el derecho privado hay distintas formas de solución de ese conflicto, o aparece en el derecho público, el derecho penal y el derecho procesal, que van a dar cuenta de otras formas de componer esta contienda. Repito esto de que la primera actuación del derecho va a ser el cumplimiento espontáneo. Y esto nos damos cuenta siempre. Sale una ley, la tenemos que cumplir. Se modifica la ley de alquileres, tendremos que adecuar nuestro comportamiento a las normas de la locación que establece el Congreso de la Nación. Se modificó el Código Civil y tuvo una serie de nuevas instituciones y bueno, tenemos que acudir a esa estructura legal. Pero en el derecho privado, la contienda, la controversia que hay entre los particulares puede dar lugar a que existan distintas alternativas. La primera alternativa que hay es la autocomposición, es decir, que los interesados, las partes, vayan resolviendo de acuerdo a su buen entender y que quizás de ese conflicto las partes no tengan más trascendencia. Ejemplo, se discute el pago de una deuda dineraria, la parte le reconoce la deuda y le dice, bueno, mira, no te lo puedo pagar hoy, te lo voy a pagar en 2 cuotas en 2 meses. Ah, perfecto, acepto esa sugerencia, acepto esta solución del conflicto. Ahora, cuando la parte dice, no, no te lo pienso pagar, ya no es una solución autocompuesta, sino que es una solución conflictiva. Y allí aparece una nueva modalidad que ofrece el derecho, antes de entrar a las vías judiciales, de que se trate de utilizar la vía de la mediación. ¿Qué es la mediación? Que un tercero ajeno al conflicto haga la suerte en el derecho privado de intermediario para convencer a las partes de que es necesario que lleguen a un acuerdo antes de acudir al órgano jurisdiccional. Esto consiste sencillamente en que va a tratar el mediador de incidir en cada uno de ellos para demostrar la inconveniencia de hacer un proceso judicial a largo tiempo. Es decir, el mediador le dirá al acreedor, mire, si usted esto lo lleva a un juicio de acá a 2 años, podrá cobrarlo, pero antes de eso ni lo piense. O llamará al deudor y le dirá, mire, le conviene hacerle una propuesta que le llegue a satisfacer al acreedor y de ese modo el acreedor va a quedar satisfecho de su pretensión, al menos en parte y no en su totalidad, pero sí satisfecho al fin. En esto de la mediación es una muy buena forma alternativa en el derecho privado de llegar a un acuerdo materialmente aceptable, y cuando se hacen estas audiencias de mediación se trata de no hacer propuestas que sean inaceptables. Es decir, muchas veces hemos visto mediaciones donde se alargan los plazos o como se trata de llegar
a satisfacer al acreedor con un interés o con una renegociación, una forma de tratar de transar en esta pretensión. Esto es realmente lo ideal para que el Estado no tenga que poner en marcha el mecanismo final. Pero como el Estado ha prohibido a los ciudadanos ejercer la autodefensa de sus derechos, salvo los casos excepcionales que ustedes vieron en derecho penal, en el artículo 24, la legítima defensa, es decir, que en los casos que se den las condiciones de legítima defensa, agresión ilegítima, proporcionalidad del medio y falta de provocación suficiente, se puede invocar que no había otra solución que defenderse frente al ataque. En estas condiciones estoy persuadido de que ya no es posible esperar la llegada de la justicia porque obviamente sería tardía. Lo mismo pasa en el derecho civil cuando el poseedor de un inmueble defiende su posesión hasta con la fuerza para evitar el despojo de la posesión que está ejerciendo. La posesión es un hecho y ese hecho de la posesión puede ser defendido en una forma de esa manera. Y luego vamos a arribar a lo que es la justicia pública, que se traduce, en primer lugar, en materia penal en forma única y excluyente, porque no hay hay algún sistema de mediación en las causas muy leves, o el Código Penal también trae la suspensión del juicio a prueba, en fin, pero las causas que son de entidad ya no son merecedoras de una estructura de las llamadas soluciones interpartes, sino que se va a buscar salidas naturalmente votables para la realización de esta justicia penal que necesita dar respuesta también compartiendo con la víctima y con el victimario una solución al conflicto. El proceso, cuando estos medios así de forma intermedia no funcionan, es directamente el proceso judicial. Y aquí llegamos a las distintas formas de que se dirimen en estos conflictos en el proceso judicial. Yo les diría que el proceso, las partes van a dirimir las controversias y quedan sometidas expresamente a la decisión de la actividad de autoridad. Van a la autoridad, que en este caso, si es la autoridad jurisdiccional, van a la autoridad jurisdiccional a que se desenvuelva allí el reclamo que deban hacer. Y allí vamos a ver después, avanzando en el curso del programa, cómo es ese juego de roles entre los sujetos procesales frente a la jurisdicción. Porque esto es necesario no como quien va a tocar el timbre al tribunal para pedir la actuación de la ley, sino que hay ciertas estructuras formales que tienen que observarse. La actividad se da dentro de esta estructura trilógica, la estructura de la trilogía del proceso, que es una dependiente de la otra. Esto lleva a Couture y a algunos otros autores a decir, no hay proceso si no hay acción, ni jurisdicción. No hay jurisdicción si no hay acción ni proceso. Y no hay jurisdicción sin acción ni proceso. Con lo cual está todo enlazado, de modo que se tenga una unidad de todo lo que va a acontecer dentro del proceso. El derecho
tiene siempre sujetos que son requirentes, sujetos que son requeridos y órganos que son los encargados de decidir entre el requerimiento y lo que reclama el requerido. Esta es la trilogía. La acción es una actividad bilateral que nace de la pretensión del titular del bien jurídico tutelado y la reacción de quien ha sido requerido por esa actividad del titular del bien jurídico tutelado. Para hablar del derecho procesal penal, sabemos que el titular del bien jurídico tutelado es el Ministerio Público Fiscal, el agente fiscal, el fiscal de la investigación penal preparatoria. Ese fiscal va a ser el que trate de requerir al órgano jurisdiccional, juez de garantías, que participe conjuntamente con el requerido, que es un imputado con todos sus derechos y garantías, para que se desarrolle un proceso justo. Lo que dice la Constitución, el debido proceso legal. Y lo que dicen los tratados internacionales, sobre todo el Pacto de San José de Costa Rica, que enumera una serie de garantías para considerarlo legal al proceso. ¿Hasta acá me entienden? Háganme la señal así con la cabeza. ¿Sí? Sí, profe. No voy muy rápido. Creo que estos son conceptos generales que los van a ratificar ustedes con los libros. Pero tengo, por ser la primer clase, tengo que ser absolutamente descriptivo de todas las estructuras que nosotros estamos desarrollando. Profe, una pregunta. Sí, ¿quién sos? Amy Pertus. Eni. Sí. Usted mencionó ya que estábamos en la IPP. O sea que esto sería solamente para delitos de acción pública o también para acción privada y aquellos que son de acción pública dependiente de instancia privada. IPP te estás adelantando, tus compañeras te están mirando ya con un poco de recelo. IPP para los delitos de acción pública. Los delitos de acción privada, la figura, pero esto ya nos estamos adelantando más. Es la figura del querellante particular. Es decir, querellante privado, perdón. Es decir, que hay no intervención ni siquiera de la autoridad policial, sino que hay actividad de naturaleza de cada ofendido, etcétera. Pero lo que quería preguntarles a todos ustedes, veo que muchos no han puesto la cara. Eso les pido para la próxima clase que ya sea directa la intervención, porque si no van a figurar como ausentes, ¿se dan cuenta? Los que ponen el nombre solamente es como anotarse e irse. Y cuando se van de la pantalla, estamos en un problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, disculpe. No, lo interrumpo para hacer una consulta, pero de carácter administrativo. Queríamos saber, mis compañeros y yo, la clave para matricularse en cátedras virtuales. Bueno, ¿estás vos inscrito en el curso de promoción? Claro, sí, pero te pide una clave aparte. ¿Y cómo entraste ahora? ¿Cómo entraste ahora? ¿Así? Porque en cátedras podés ver el contenido, pero lo que no te permite es matricularte para que te vaya notificando de lo que usted va publicando. Bueno, como que hay una clave. Sí. No, hay una clave que debe tener usted, que bueno, que
que estaría bueno que si puede que la comparta, así la podemos notificar, así nos notifica el mail lo que usted va publicando. Para la clase próxima van a tener esas claves, lo que le falta, ¿eh? Agustín es colaborador en todas estas cuestiones. Agustín, ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el docente que colabora con esta parte orgánica del sistema. Sí, en breve van a tener la clave para que puedan matricularse. De hecho, quien no esté matriculado no va a poder rendir el parcial, pero eso es para más adelante. Por el momento el acceso es libre para que aquellas personas que tienen algún inconveniente con el manejo de la cátedra virtual puedan seguir los pasos de la cursada. ¿De acuerdo? Bien, bueno, les agradezco. No. Bárbaro. Nosotros no necesitamos agradecimiento, sino que necesitamos comprensión por lo que les dije recién. Estamos en una etapa, ojalá pudiéramos volver a la normalidad de nuestras clases. Esto para nosotros es excepcional. Por eso tenemos una organización de cátedra muy completa, donde ustedes van a tener ayudantes, van a tener auxiliares para tener interacción. Nuestro interés es volcar en ustedes los mejores conocimientos para que sepan, para que aprendan. No es una barrera para que ustedes estén alejados de la actividad estudiantil. Al contrario, que estén con nosotros, que estemos juntos en este barco, que naveguemos juntos. ¿Se dan cuenta? Es decir, yo quiero que ustedes empiecen a comprender el esfuerzo de todos los docentes y de todos los que estamos acá para que esto sea la posibilidad de encontrarnos pronto, a lo mejor, y convencernos de que han aprendido, que la finalización de la clase sea que ustedes tienen esa posibilidad, de hablar y como dijiste, Fausto, vos recién, me parece bien, cualquier inconveniente lo hacen saber. Tenemos un medio de comunicación que puede tener fallas. Hasta ahora andamos bien, pero a veces podemos tener días donde realmente no funciona el Internet. A ustedes les tengo que pedir que hagan un esfuerzo y que no sea simplemente por allí que no tengan señal o algo así, porque hay que buscarlas plan A, plan B o plan C. ¿Sí? Yo siempre en clase decía, Houston, we have a problem. Es el hombre que está en el satélite y no puede. ¿Dónde está el botón que tenía que apretar para salir de la estratosfera? Eso es una forma de decirles, busquen el plan A, plan B o plan C. Yo sé que algunos no están dentro de la ciudad, están en ciudades alejadas, están completamente desvinculados por allí de los medios que tengan a su alcance para poder conectarse, pero no es excusa, por ejemplo, en los exámenes, decir me quedé sin batería o no me funcionó el Internet. Hay que saber que el Internet te tiene que funcionar. Si no te funciona, te vas a la plaza de tu ciudad y ahí te verán como un loco hablando por teléfono a una clase, pero hay que hacerlo así. Yo los quiero entusiasmar, somos todos expertos acá, tanto la doctora Weichiman que nos acompaña, el doctor Gascón, la doctora Navarro, el doctor Agustín Ametreán, el doctor Ariel Larrea. Yo les digo que tienen años de trabajo con nosotros y van a ser útiles para que ustedes aprendan. La función particular nuestra es que estén en condiciones de decir victoriosos, sabemos defendernos en un proceso, porque uno a veces tiene la idea del proceso que sale por televisión, y ese no es el proceso judicial que nosotros tenemos estructurado. El proceso que tenemos estructurado sale y nace y fue parido por la Constitución Nacional, fue luego agregado con todos los tratados internacionales, con la reforma del 94. También les digo
que es muy rico en este conocimiento, lo que es la Constitución provincial, la Constitución de la provincia de Buenos Aires. Esta Constitución es muy rica en todas las cuestiones procesales. De acuerdo a ustedes, vamos a estar siempre con estos elementos. Por ejemplo, ustedes para las clases nuestras van a tener que tener a mano la Constitución Nacional y la Constitución Provincial y un código procesal. Eso ya hay que irlo consiguiendo. Después, pedirle a compañeros de otros años o buscarlos en bibliotecas, etcétera, libros de derecho procesal de los que les guste. Hay muchos autores y vayan armándose una carpeta que les va a servir incluso para el ejercicio profesional, porque uno sabe por lo menos a dónde se debe acudir cuando se viene la tormenta de contradicciones que hay en un juicio. Acá tenemos la suerte de tener en la cátedra diversidad de actividades de los docentes. El doctor Gascón es un reconocido profesional del ejercicio libre de la profesión de abogado. La doctora Weichiman es una reconocida funcionaria del Tribunal de Casación. El doctor Alejandro Mejía Fonrush es un profesor de muchos años con nosotros y está trabajando en la Defensoría de Casación. Han logrado innumerables fallos, etc. La doctora Silvia Navarro ha trabajado durante muchísimo tiempo en la enseñanza del derecho procesal, no solo en las personas de los alumnos libres, sino también de los alumnos en condición de encierro. Así que imagínense ustedes las dificultades que tienen también esos alumnos. Nosotros por allí tenemos alguna inscripción de alumnos en condición de encierro. Y bueno, vamos a tener que ayudarlos más todavía. Ustedes saben que esa discusión de que cómo es posible que sean personas que estén procesadas o condenadas por delitos y estudien derecho. Pero qué mejor para la rehabilitación que habla de la ciencia penal, de la recuperación de las personas, que estudien una carrera que se enseñe las bases de la convivencia social. Esto es, para nosotros es la suma de concreciones que aspiramos. Quien está cumpliendo una condena o quien está detenido por una imputación concreta, está en una situación que si le enseñamos el derecho, mejor. Yo me acuerdo, y esto es una parte anecdótica, que en el Servicio Penitenciario Federal se creó una escuela de rugby. Y ustedes me dirán, ¿por qué no buscan una escuela de fútbol o de handball o de básquet? Y yo siempre les digo, como ex rugbyer, que el rugby tiene reglas en las cuales se enseña desde la primera formación del joven a cumplir con las mismas para que el juego sea fair play, es decir, juego limpio. Y el rugby también tiene una cosa que se enseña en las primeras charlas con los alumnos de rugby, con los que practican ese deporte. La decisión del árbitro es la decisión del árbitro y habrá cualquier recurso, como por ejemplo puede ser ir al video, la repetición del video, lo que fuere, pero es la decisión del árbitro y esa decisión no se discute. Y acá en la justicia pasa eso. Cuando terminan las instancias, cuando se agotan los recursos, es la decisión del juez. ¿Y el juez qué es? ¿Es él? No, es la ley que te dice que diga eso. Cuando se agotan las instancias, es la ley la que triunfa. Por eso es que las personas en un sistema republicano como el que nosotros estamos defendiendo y garantizando, nos da la posibilidad de que haya un tercero imparcial, inamovible y que tenga una autoridad funcional para decidir el caso concreto, cuál va a ser la solución del conflicto. Si no, la sociedad se vuelve de los modos más
digamos, atávicos, más perjudiciales. La sociedad del ojo por ojo, diente por diente, dejó ciego a mucha gente, y no ganó nada la sociedad en su desarrollo. Nosotros tenemos que invocarnos frente a nuestros conciudadanos, frente a la sociedad, que verdaderamente somos la solución de los conflictos. A veces el mejor de los conflictos, el mejor de las cosas salen desfavorables, el mejor de las posiciones de las partes salen desfavorables, pero se hizo justicia con lo que se aportó. Esto lo explicamos siempre en clase. Vayan tomando noción de esto. Si alguien no ejerce su derecho de defensa, va a ser perjudicado por la propia inacción del sujeto y no por la actividad del juez. Vamos a hacer un ejemplo simple y sencillo. Jimena Sabia, estás muy movediza ahí, presta atención. Ponete las pilas ahí, si no parece que se te va a ir la idea. Les digo, supongamos que alguien sea verdaderamente un legítimo acreedor de otro, y el otro le dice, no, yo no soy el deudor. Y esta persona se conforma con eso, y la realidad del proceso va a decir el juez, bueno, si usted, que es el acreedor, no probó el vínculo obligacional, no llegó a demostrar que este es el acreedor, que tiene una deuda con usted, va a tener el resultado que realmente sea un resultado negativo. La decisión del juez va a ser justa, aunque el hecho en naturaleza social pareciera que es injusta, porque si le debía, se debía pagar. ¿Me entienden? ¿Entienden? Esto es la base del comportamiento humano frente al conflicto. Siempre hay distintas formas en la reacción del conflicto. ¿Ustedes estudiaron Derecho Penal? Perfecto. Ya saben las estructuras que tiene el derecho penal, sobre todo la estructura del artículo 34, que habla de todos los fenómenos del ser humano. Es uno de los artículos más completos que tenemos nosotros en el derecho penal, el artículo 34. Y después viene una serie de directivas de acción y de distinta actividad, y después vienen las penas en particular. Las penas en particular en el derecho penal es el quantum de la graduación de la ilicitud. Pero lo fundamental es que si el individuo no comprendió la criminalidad del acto, ni pudo dirigir sus acciones, o no pudo dirigir sus acciones, fin de la discusión. Tendrá otro tratamiento, tendrá otra cosa, pero no está en el enjuiciamiento. Esto muchas veces el público en general no lo interpreta, no lo sabe interpretar, no comprende el sistema. Nosotros tenemos que ser también difusores del sistema, porque si no, de lo contrario, estamos en un silencio cómplice. Nosotros los abogados tenemos la obligación de poner una coraza frente a la sociedad de qué es esta cuestión de la justicia. No es la verdad absoluta, es simplemente la seguridad que da la sociedad, la ley, para que esto pueda ser efectivo. Ya van a irse compenetrando, y cuando terminen la materia se van a sentir más abogados que cuando la empezaron a estudiar, porque no pareciera fácil que esto sea simplemente un procedimiento, es una estructura procesal. Volvimos a lo mismo al comienzo de la estructura trilógica del proceso, al triángulo. No hay acción sin proceso, no hay proceso sin jurisdicción, no hay acción ni jurisdicción sin proceso, ni acción sin jurisdicción y proceso, ni proceso y jurisdicción sin acción. Esto de que los jueces actúan de oficio, no, los jueces no actúan de oficio.
A veces la sociedad no entiende y pregunta, ¿y los jueces qué hacen? ¿Por qué están ahí sin hacer nada, como si estuvieran sentados haciendo un poco, siendo meros espectadores? Los jueces están para los conflictos que son llevados a su conocimiento. Por supuesto que al ser juez tiene la obligación de denunciar los hechos criminosos que caigan sobre su conocimiento. Pero todavía de saber qué es juez y conocer hechos delictivos, de allí en adelante viene un debido proceso legal. Si no, sería muy fácil. El juez llegó a conocer el hecho delictivo y lo condena, porque ya lo conoció. No, hay que hacer todo un proceso para permitir las demostraciones y las réplicas, las contrarréplicas y las defensas. El juicio en general del proceso penal tiene que ser de naturaleza estructural, no meramente formal. ¿Qué diferencia hay entre un proceso formal y un proceso estructural? Que hay reglas de oro sin las cuales no se puede avanzar. No podemos tener esto que se llama proceso. Les voy a dar una definición de proceso para que la anoten si quieren copiar un dato. Que proceso es una serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad un conflicto sometido a su decisión. Ya lo repito. Secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de la autoridad el conflicto sometido a su decisión. O sea, que los jueces actúan por lo que sea sometido a su decisión. Es decir, lo que las partes deciden someter a su jurisdicción. Lo que han pedido las partes. El juicio es la resolución final, pero durante el transcurso del juicio va a existir progresivamente una serie de actos. Esos actos son actos concatenados, son actos que están entrelazados entre sí. Cuando vean una cadena con eslabones, van a observar que dentro de un acto nace un acto, se cierra ese acto, se abre el nuevo eslabón y se cierra ese eslabón, y de ahí como consecuencia termina la cadena al final del proceso. Por eso decimos que es una serie concatenada, progresiva, de actos que van a llevar al órgano, van a tratar de resolver con juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Esta forma de que el proceso, en la teoría general, van a encontrar ustedes las actividades que deben cumplir los órganos jurisdiccionales, que todas estas, les aclaro, son órganos del derecho o normas del derecho público. Es decir, que siempre está regulado en diferentes materias. Está el proceso civil, el proceso penal, civil y comercial ahora, el proceso penal, el proceso contencioso administrativo, el proceso laboral, el proceso de menores, el proceso, y etcétera, 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 de acuerdo a los ítems que van a caer dentro del ámbito de sus distintas jurisdicciones. Entiendan ustedes que las jurisdicciones son formas de desenvolvimiento de la actividad judicial. La actividad judicial podría ser, como alguno preguntó en alguna oportunidad, ¿un solo juez podría servir para atender todo? Sí. Lo que pasa es que materialmente no puede. No puede haber un solo juez para resolver todas las cuestiones. Aquí en la República Argentina, que es una república federal, vamos a ver después la distinción entre jueces nacionales o federales y jueces locales u ordinarios. Son dos clases de jueces, pero siempre con un juez bastaría.
Es una sociedad tan pacífica que un solo juez tiene 5 causas al año y ahí la sociedad no necesita más nada. Por supuesto va a necesitar un ministerio fiscal requirente y va a necesitar un defensor paracista al que es parte recurrida o requerida. ¿Esto se entiende también? Así. ¿Sí? Fácil de entender, fácil de comprender las primeras charlas. Bueno, no sé si está en línea todavía Valeria. ¿Estás todavía, Weichiman? ¿O se tuvo que retirar mi querida? Estoy. ¿Estás? ¿Querés decir algo vos, completar algo con lo que estamos hablando? Yo entendí todo, doctor. Yo entendí todo. Valeria, no, se entiende bueno, que sí, si no me entendés vos... Sí, no. Además yo fui alumna suya, no vamos a decir el año, pero fui alumna suya. Bueno, yo en realidad, si usted me permite, les quiero, digamos, dar la bienvenida a todas las estudiantes y los estudiantes, agradecerles el habernos participado de poder compartir este primer cuatrimestre, ¿sí? En particular, bueno, lo ha dicho al inicio el doctor, a mí me gustaría que si estuviese Alfredo, fuese Alfredo el que hablase al respecto. Estamos viviendo una situación muy particular. Estás Alfredo, ahora te digo. Digamos, lo que ha sucedido en relación a nuestro compañero, a Mario, nos ha afectado a todos. Estamos todos muy conmovidos. Alfredo ya posiblemente se refiere al respecto. Y yo quería así hacer pública mi puesta a disposición de nuestro compañero Alejandro Mejías, de Román, de Anthony, que también es colaborador, fue colaborador de Mario, de todo el equipo de Mario, para aquello que pudiésemos serle útil, acompañarlos, y lo mismo a los estudiantes, ¿sí? Digamos, eso es solo lo que yo hoy me atrevería a decirles. Así que, bienvenidos y el agradecimiento. Bien, sí. Alfredo, ¿estás también todavía? Sí. Sí, Luis, acá estoy. Bueno, dale, hablate unas pequeñas introducciones. Bueno, buenas tardes. Una semana triste. Abruptamente y sin que tuviéramos posibilidad de despedirlo como lo mereciera, falleció Mario Coriolano, un docente excepcional. Me comprende las generales de la ley porque era un muy amigo mío, con quien estudié en esta misma facultad, con quien me gradué, con quien viajé, con quien compartí cátedra, compartí un montón de experiencias, inclusive hasta me tocó ser defensor de él en algunas causas que le inventaron para tratar de erosionar su buen ganado prestigio. Lo que me queda, o lo único para no aburrirlos y no sacarles el tiempo de esta preciada clase con nuestro querido titular, el doctor Soria, es una sugerencia. Aprovechen muy bien las clases con el titular de la cátedra. Son clases excepcionales, son clases magistrales. Nosotros tratamos de acompañar desde nuestro humilde lugar, pero el conocimiento, la sapiencia, la calidez y la justicia del doctor Soria en la cátedra van a ver que no es frecuente en nuestra facultad, a la cual muchas veces se tilda a los docentes de arbitrarios, a los docentes de insensibles, y la verdad que se van a encontrar con una cátedra que los va a contener, y les pedimos también, como ya les dijo el doctor Soria al principio de la clase, comprensión, porque estos son épocas raras, épocas difíciles en las que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esto ande bien. Desde ya, como le dijo Valeria Wenchiman, que les quiero aclarar, que siempre lo digo, que Valeria fue la mejor alumna que tuve en mi historial, y hace muchos años que soy profesor. Fue brillante, es brillante y va a ser más brillante todavía. Que obviamente tenemos que darnos esta ayuda recíproca porque la facultad tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar. No hay enfermedad que impida
que el Estado funcione plenamente, y la facultad la hacemos funcionar con estos pequeños granos de arena a diario. En mi caso los espero a los alumnos de la Comisión 2, mañana a las 12 en punto. Con todo gusto vamos a transitar este cuatrimestre, con esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha exigencia, pero fundamentalmente con la alegría de poder compartir nuestros conocimientos. Gracias, Alfredo. El exceso de amistad hace que tus palabras para mí han sido demasiado honrosas y te comprendes la generalidad de la ley, como decimos los abogados. Pero gracias a vos también, Valeria. Y fundamentalmente, no teman en preguntar. No teman en levantar la mano e interactuar, ¿no? Hemos conseguido este año que la facultad nos dé un bastante extenso, grande, con lo cual podemos llegar a tener interacciones y actividades más directas. Yo les estaba hablando recién de la teoría general del proceso, y también los libero también a Valeria y a Alfredo que están programando sus clases. Yo los saludo con toda cortesía, y a los que no son alumnos vamos a dejarlos. Sí, Ani. Ami. No, perdón, Bueno, los decía que no. los saludaba nada más. Nada más, pero seguimos nosotros. Ahora seguimos con la clase normal que estamos desarrollando. Fundamentalmente tienen también que darse cuenta ustedes de yo les quisiera hacer una mezcla de cosas, porque todo lo que comienza es para ustedes novedoso. Hay una cosa que tengo que decirles siempre, que hay sujetos procesales que existen en la vida de los procesos judiciales. El primer sujeto procesal al que me voy a referir son los sujetos esenciales, los primeros que nos vamos a referir. Los sujetos esenciales en cualquier tipo de proceso es el juez, el requirente, en el caso del proceso penal, el fiscal, el imputado y su defensor en el caso del proceso penal, o el requerido en el proceso civil y comercial o cualquier otro proceso. En estas condiciones, los sujetos que aquí hablamos se llaman sujetos esenciales. Después hay sujetos auxiliares, que ustedes van a ver que participan en todos los procesos. En general, primeros sujetos auxiliares que nosotros contamos son los secretarios del juez o los secretarios del fiscal, los colaboradores. En el caso del proceso penal también están los fiscales, los ayudantes de fiscales, la policía en función judicial, los peritos, los expertos en ramas o ciencias que deben dar a conocer su participación en ello, los testigos, los otros órganos encargados del cumplimiento de las distintas condiciones de una etapa que va a transitar con distintos intervinientes. La justicia penal bonaerense tiene la primera condición de instancias. Hay distintos órganos en la justicia bonaerense. La justicia nacional tiene otros y cada provincia tiene, pero en general coincidimos en estas cantidades de actores y de sujetos intervinientes. Pero en la provincia de Buenos Aires vamos a referirnos específicamente al fuero penal u ordinario. Y aquí tenemos que hacer una división en delitos correccionales y delitos criminales. ¿Por qué se hace esta distinción? Es simplemente una disposición legislativa que trata de ordenar
causas de menor entidad y dejar librado a otros órganos causas de mayor entidad referidas a la gravedad de los delitos. Ustedes saben que hay delitos leves, graves y delitos gravísimos y delitos que son verdaderamente como los delitos de lesa humanidad, delitos de una característica muy particular. Pero fundamentalmente, ¿qué es la competencia correccional? Son los delitos que no exceden los 8 años de prisión. En este tipo de delitos interviene un juez correccional que a su vez interviene un fiscal para delitos correccionales y interviene o el defensor particular o el defensor oficial. No hay ningún imputado que transite en el derecho procesal, en el camino procesal, que no tenga un defensor a su lado. Si no tiene medios, no tiene recursos, está siempre, desde el inicio mismo de la actividad, la condición de que esa persona va a estar asistida por un sujeto que se llama defensor público oficial. ¿Qué característica tiene este juez? El juez del proceso penal. Es un juez imparcial, es un juez independiente, es un juez inamovible, es un juez puesto por la Constitución, es un juez seleccionado de un modo que establece la Constitución, es el juez que tiene la intervención de distintos órganos para poder lograr su designación. El primer órgano que interviene en la designación de un juez es el Consejo de la Magistratura, que ahí dan las distintas participaciones a los abogados con los distintos requisitos para participar en la selección de esta. Luego, esos órganos del Consejo de la Magistratura son los encargados de hacer los cargos vacantes o creados o cargos nuevos, hacer ternas para que el Poder Ejecutivo haga la selección de uno de ellos y inmediatamente después envíe el pliego de ese juez al Senado de la provincia. Y allí el Senado de la provincia vuelve a tomar intervención para dar un aval para la designación de ese juez y luego el Poder Judicial recibe el juramento y ahí empieza a tener la investidura necesaria un magistrado. Lo mismo sucede con el Ministerio Público Fiscal y con el Ministerio Público de la Defensa. Pero esto de que los jueces son jueces como si fuera una élite es inexistente. Como que si esto fuera una corporación es inexistente. Los jueces son los más difíciles de seleccionar y los más difíciles de nombrar. Vean ustedes todos los órganos que intervienen: Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Es decir, incide todos los valores republicanos que son precisamente la representación del pueblo. ¿Dónde está porque muchas veces se ha criticado que los jueces no los elige el pueblo, pero es que los está eligiendo el pueblo doblemente, porque ¿quién elige al gobernador? El pueblo. ¿Quién elige a los integrantes del Poder Legislativo? El pueblo. Y el Consejo de la Magistratura se forma con representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, que son representantes del pueblo, y con abogados de la matrícula, y con representantes del Poder Judicial. Vean ustedes qué complejo es todo el proceso de designación de funcionarios judiciales. Naturalmente, como dijo un prestigioso juez de la
Corte de la provincia de Buenos Aires, el doctor Guione, que también fue profesor de nuestra casa y un gran miembro de la Suprema Corte, cuando le tocó inaugurar el Consejo de la Magistratura, dijo, esto sí, siempre y cuando la política no entre por la ventana. Porque cuando la política entra a manipular el sistema, allí podemos llegar a desmembrar toda esta estructura y será todo algo bastante complejo. Nosotros rogamos tener representantes políticos que sean verdaderamente personas que apliquen el criterio más estricto para la designación de los jueces. No sirve ni el amiguismo, no sirve ni el partidismo, no sirve ni la distinta vinculación con algún intendente o algún jefe de bloque, sino que lo que existe es la necesidad de contar un poder judicial fuerte para tener una república fuerte. Si nosotros no tenemos eso, no habrá en el plano nacional ni internacional lo que se llama seguridad jurídica. ¿Y saben ustedes qué es lo que pasa cuando no hay seguridad jurídica? Los únicos damnificados son los ciudadanos, porque la seguridad jurídica es la que da la plenitud del goce de sus derechos. Esto, nos guste o no nos guste, viene de la más vieja tradición de la cultura procesal. Hay libros excelentes escritos por Piero Calamandrei, un profesor italiano, que fue abogado, fue magistrado y fue docente, y que siempre hablaba, hay un libro que se llama Elogio de los jueces, para explicar qué son los jueces y cómo resuelven los jueces y por qué son jueces. Porque hay que sacar a la aventura de nuestra facultad todo aquello que sea politizar el sistema o que arbitrariamente se descalifique a los jueces cuando no les puede servir o útil la noticia favorable o desfavorable de los jueces. Presten atención. Nosotros, los ciudadanos comunes, necesitamos que haya jueces independientes. Necesitamos jueces con valor. Necesitamos jueces que sean inamovibles. No necesitamos jueces que se dejen influenciar, ni por una marcha, ni por una solicitada, ni por una actividad periodística, ni por ninguna persona que vaya a tratar de torcer su recto juicio. Esto que ustedes estudian es el derecho, y el derecho se basa en la condición humana más prístina para ejercer la función más sagrada que es la magistratura. No se olviden, por favor, que ustedes se están formando porque de las camadas de estudiantes que nosotros damos clase van a salir futuros legisladores, futuros jueces y futuros miembros del Poder Ejecutivo. La historia nos ha demostrado, de la Facultad de Derecho surgieron algunos con muy buenas ideas y muy claras ideas, otros con no tan claras ideas, pero necesitamos que sea la facultad la creadora de ese nuevo sistema de enjuiciamiento que va a ser la base de la paz social. Sin justicia no hay paz social. Esto es volver a las retrógradas etapas de la vida de la humanidad, donde el más fuerte era el más poderoso, era el que tenía más posibilidades frente a los demás ciudadanos. Acá necesitamos que haya verdadero respeto por la ley y respeto en realidad por un sistema, que es el sistema procesal. Y este sistema procesal es el que los va a hacer a los ciudadanos libres y les va a permitir a los de una sociedad vivir con la forma más tranquila de vida. Saliendo de la figura del juez,
tenemos la figura del fiscal. Es un persecutor a la antigua, como era, cuyos orígenes era el delegado del rey para percibir los impuestos, es decir, el que iba golpeando casa por casa para ver si había recaudado bien los impuestos el monarca. El fiscal de hoy es también un órgano independiente. El fiscal de hoy es un órgano necesario para que sea también una investigación imparcial, no una investigación tendenciosa ni preocupada para desviar la investigación. Entonces allí también necesitamos abogados con fortaleza muy fuerte para que no se desvirtúe la formación de un debido proceso. Y finalmente tenemos el último de los sujetos esenciales, que son los imputados. Y estos sujetos esenciales tienen, tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales, todas las garantías que debe tener un ciudadano. ¿Qué es una garantía que debe tener un ciudadano? El principio de inocencia. Que no sea el ciudadano que tenga que probar su inocencia, sino que sea el fiscal o el órgano requirente el que pruebe su culpabilidad. Que tenga igualdad de armas. ¿Qué quiere decir igualdad de armas? Que si el fiscal tiene elementos probatorios de naturaleza bastante compleja, las pueda tener él también. Que tiene la gratuidad del juicio para que no tenga que soportar injusticias o falacias por no tener recursos. Y el imputado tiene una condición jurídica. Por lo tanto, la vamos a determinar desde el momento mismo de que una persona es imputada. Y aquí sí presten atención en esto, porque es la clave de ser imputado y lo que es ser indicado. Porque alguien puede indicarlo, lo pueden señalar, pero imputado es aquel que en un proceso judicial ha sido imputado de la comisión de un hecho delictivo. Y allí nace automáticamente todo lo que él puede llegar a ejercer. Tiene derecho a negarse a declarar, tiene derecho a ser asistido por un abogado particular o el oficial, tiene derecho a conocer qué se le imputa, tiene derecho a conocer las pruebas que hay en su contra y tiene derecho a presentarse espontáneamente ante el órgano requirente, el fiscal, a expresar que hay pruebas que lo favorecen y que las debe ser evacuadas. Se llama evacuación de citas. Si a mí me imputan un hecho donde yo no he estado en la ciudad en ese día o no he sido el autor por haber estado internado en un medio hospitalario, tengo derecho a que el fiscal lo investigue y no que me impute a mí el hecho porque 2 testigos dijeron que era yo el autor. El fiscal tendrá que ir y verificar si yo estuve o no internado y privado de la libertad el día de ese hecho, para evitar el error judicial. El imputado tiene una serie de derechos y esa serie de derechos es la que vamos a desarrollar durante el transcurso de la cursada. Pero fundamentalmente hay en los tratados, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Código Procesal, una serie de condicionamientos para que ese imputado pueda transitar el juicio justo y que pueda discutir hasta la última instancia de ese juicio justo, hasta la discusión sobre la prueba en ese juicio justo, hasta la discusión sobre la sentencia de ese juicio justo. Y por último, hasta la posibilidad de pedir la revisión judicial de ese juicio que debe ser justo. Y por último, de los más extremos casos, la acción de revisión cuando se descubran hechos que impidan, que comprueben que el hecho no fue cometido por la persona o que el hecho
no es de la condición jurídica que la ha aplicado el juez. Vean ustedes qué interesante, todas las cosas. Claro, la sociedad en general, ¿qué nos dice a nosotros? Ah, no, condénenlo. Ya tenemos que tenerlo en prisión. ¿Por qué vamos a perder tiempo de cierta manera cuando lo tenemos que tener ya condenado? No. La apariencia de la autoría no es suficiente para tenerlo a una persona por ser el autor responsable. Así que imaginen todo lo que hay que transitar y todo lo que hay que saber comprobar dentro del andamiaje judicial. Bueno, por hoy vamos a ir terminando así, los dejo, los voy a dejar ahora con los ayudantes para ir también planificando con ellos algunas cosas que ustedes tengan que hacer. Nos queda media hora de clase y quiero que participen también ellos. La doctora Silvia Navarro, está Agustina Mitreán, está Ariel Larrea, y también la vi recién a Carolina, que es ayudante alumna, Carolina Barrera, que es ayudante alumna, que siempre está del lado de los estudiantes. Tienen ustedes una colega que es compañera de ustedes, es ayudante alumna, y siempre va a tratar de ser intérprete de que en alguna cosa por ahí no estamos en la recta del mejor sentido de la enseñanza. Está Marcelo Raimundo también. ¿Cómo? Raimundo no lo vi. Está. Ah, bueno. Les repito dos cosas para que nos entendamos bien, porque recién hice un recorrido de la pantalla y hay muchos que está el nombre y no están in pectore, no están en persona. Muchos están, felicito a los que están y sí, por ejemplo, Juan Corbalán puso una foto, Silvia Navarro, que no sé quién, si será homónimo de Silvia, y después otros que no están poniendo su cara activa. Les digo porque esto va a ser perjudicial para poner presentes y ausentes. Tengo en la parte final alguien que está cerca del mar, como lo envidio, otro que está en la cancha de estudiantes, Felipe Onufric, que está en la cancha de estudiantes. Buen día, profesor, sí, acá estoy. Bueno, pero tenés que tener tu foto personal. ¿Me entendiste, Felipe? Sí, para la próxima clase me conecto. Bien. Tengan nombre y apellido bien clarito para poder tomar la asistencia. Claro. Que tengan nombre y apellido. Eso. Porque con Micaela Juárez, que está en el mar. Que tengan el nombre y el apellido. Micaela Juárez está disfrutando de la playa, mientras yo me puse saco y corbata para dar la clase. Ahí lo vi a Marcelo Raimundo, sí, ahora sí. Pero no sé si la A quiere decir que no se ha conectado todavía. Pero estamos, chicos. Acá estoy, Luis. Ah, estás, porque no pusiste tu face to face. Bueno, ahora sí. Bueno, perfecto, perdone. Pero esto, les aviso, los que pongan fotografía y no estén en clase, no están ausentes. Okay. Así que tienen que colocar... Sí, ¿quién es? Rocío, hay unos chicos que están poniendo en el chat que no tienen cámara. Y bueno, un teléfono celular que utilicen. Todos los teléfonos celulares tienen cámara. De lo contrario, hay que entrar en alguna... No sé cómo lo van a hacer. Tendrán que entrar por otra vía. Es decir, presentar un pedido. Con el celu se puede. Con el celu se puede, sí. Yo recién aparecía doble porque tenía la compu. Está bien. Le decía, doctor, que aparecía doble porque tenía la computadora y el celular. Por las dudas, si se me cortaba, porque había tenido problemas en el acceso, tener los dos. Así que con el no van a tener problema. Sí, por eso les pido,
esto es para beneficio de ustedes. Quiero verlos activos. ¿Sí? Yamila, ¿estás lavando vos los platos? No. Yamila, ¿estás cocinando? Mira que yo no almorcé todavía. No tengo cámara en la computadora. No, bueno. Algún chiste por ahí tiro, Yamila, no te enojes, No pasa nada. No pasa nada, pero tenés que estar atenta con el lápiz y papel, Sí, eso Ahí sí. estás haciendo tareas domésticas, Yamila. No, estoy sentada en la compu. Bueno, no, pero yo te comprendo, pero pongan, como se dice, como dicen ustedes, pongan garra, ¿no? Pongan la más polentosa forma de actuar. Profe, ¿Sí? una pregunta, Pertus. Para la próxima clase hay material de lectura porque estuve viendo. Sí, ahí lo la pasamos. La cuestión es que en la clase próxima nos vamos a evacuar las dudas o se va a repetir el texto, porque me ha pasado en otras comisiones que nos mandaban lecturas obligatorias y después en la clase el docente volvía a explicar todo el texto y era como que yo el texto no lo explico, el texto lo leen ustedes. Yo solamente les digo que la clase próxima voy a desmenuzar la Constitución Nacional y Provincial. Todo lo que hace a las distintas garantías que hay en los pactos internacionales y la jurisprudencia que hay sobre esto. Genial. Que esto es básico, esto es básico. Presten atención al cronograma de clases, que ahí van a encontrar la dinámica de toda la cursada. Sí. Doctor, si me permite, en realidad la lectura previa, sí, hola doctor, ¿cómo está? La lectura previa es de beneficio propio, es decir, uno lee previamente para llegar a la clase sabiendo de qué se va a tratar y después obviamente se pueden llegar a evacuar las preguntas, pero si uno llega a la clase, no sabe de qué se va a hablar, no tiene gran provecho y tampoco van a haber dudas. No, si ya nosotros pasamos todo esto, está todo previsto esto. La lectura previa. Sí, la lectura previa de lo que yo les digo de repasar para la clase próxima la Constitución Nacional, sobre todo los artículos básicos de organización de la justicia, cómo es esto de la justicia federal, la justicia provincial, lo que se va a ir avanzando a medida de que vamos desarrollando el curso. Y además van a tener los primeros minutos de cada encuentro con los tutores, justamente para que puedan evacuar las dudas y las consultas. ¿Está? ¿De acuerdo? Bueno, los dejo con Agustín, que ordenes un poquito lo que sigue. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo me alejo, los dejo hasta la próxima, A las 14 Espero horas que les haya... Hasta la próxima, doctor. Gracias, profesor. Gracias. A comer. Bueno. Adiós, doctor. Adiós. Chao, hasta luego. Chao.